El Papa Francisco dice que el Mediterráneo vuelva a ser un laboratorio de paz en el mundo. El Papa Francisco, en su clausura de estos encuentros mediterráneos de Marsella, animando a participantes y autoridades a contribuir a hacer de la región mediterránea principio y el fundamento de la paz entre todas las naciones del mundo. En este sentido, el Mediterráneo es un espejo del mundo y lleva en sí mismo una vocación global de fraternidad, único camino para prevenir y superar los conflictos. Fueron estas las palabras textuales que manifestó el Papa Francisco al concluir el día sábado, hoy con un extenso y muy nutrido discurso, la sesión final de los encuentros mediterráneos que se han celebrado estos días durante esta semana en el Palacio del Faro de Marsella. Durante estos 7 días, más de 120 representantes de la Iglesia y jóvenes de estas 5 orillas del Mediterráneo compartieron los actuales desafíos políticos y económicos y medioambientales de la región, pero también sus esperanzas para el futuro, con especial atención a la actual crisis migratoria que vive el mundo entero. Recordando estas palabras, el carácter heterogéneo y cosmopolita distintivo de Marsella, una multitud de pueblos que ha hecho de esta ciudad un mosaico de esperanza con su gran tradición multitécnica y multicultural, reflejo de estas múltiples civilizaciones del Mediterráneo. El Papa Francisco desarrolló su reflexión en torno a 3 aspectos que caracterizaron a esta ciudad del sur de Francia en el mar, que son el mar, el puerto y el faro. Estas son las reflexiones. Oponerse a la división de los conflictos, de la convivialidad de las diferencias. Francisco observó que a menudo se escucha hablar de la historia mediterránea como un entramado de conflictos entre civilizaciones, religiones y visiones diferentes. Pero esto no debe ser o no debe hacernos olvidar que el Mediterráneo es una cuna de civilización y que el Mare Nostrum, o nuestro mar, ha sido durante siglos un espacio de encuentro entre religiones abrámicas, entre el pensamiento griego, latino y árabe, entre la ciencia, la filosofía, el derecho y entre muchas otras realidades más. En efecto, dijo el Papa, haciéndose eco de las palabras del gran alcalde de Florencia, Giorgio Lapira, que es un inspirador de la iniciativa Encuentros Mediterráneos, el Mediterráneo es principio y fundamento de la paz entre todas las regiones, entre todas las naciones del mundo, una concentración de pueblos, tradiciones y culto, como el mar de Galilea, donde Jesús predicó el Evangelio y proclamó las bienaventuranzas. Esta fue la reflexión del Papa. El Mare Nostrum o Nostrum, en la encrucijada entre norte y sur, este y oeste, dijo el Papa Francisco, nos invita a oponer esta división de los conflictos, la convivialidad de las diferencias y al mismo tiempo concentrar los desafíos del mundo entero, incluido el cambio climático. Sobre esto dijo, en el actual mar de conflictos estamos aquí para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo y que vuelva a ser un laboratorio de paz, porque esta es su vocación, ser un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos y no de ideologías contrapuestas. Y en efecto, el Mediterráneo no expresa un pensamiento uniforme ideológico, sino un pensamiento polifacético y adherido a la realidad, un pensamiento vital, abierto y conciliador, un pensamiento comunitario. Escuchar el grito de los pobres para que el Mediterráneo vuelva a ser un laboratorio de paz en el mundo, en medio de este mar de conflictos que hoy vivimos y de resurgir de estos nacionalismos beligerantes, pues debe escucharse el grito de los pobres
como hizo Jesús a orillas del mar de Galilea. Esta fue la reflexión, es desde el grito de los últimos, a menudo silencioso, que debemos partir del nuevo, porque estos somos nosotros, no números, o sería más bien lo que dijo, porque estos son rostros, no números, y así dijo el Papa textualmente. El cambio de tono de nuestras comunidades radica en tratarlos como hermanos cuyas historias debemos conocer y no como problemas fastidiosos. Radica en acogerlos, no en esconderlos, en integrarlos, no en desalojarlos, en darles dignidad. El Mare Nostrum, convertido en el Mare Mortum, hoy el mar de la convivencia humana, está contaminado por la precariedad que hiere incluso a la esplendiola Marsella, esplendiola, una palabra nueva, esplendiola. Y donde hay precariedad, hay criminalidad, donde hay pobreza material, educativa, laboral, cultural, religiosa. Esta se allana el terreno de las mafias y de los tráficos ilegales. El compromiso de las instituciones en concreto no es suficiente, es necesaria una sacudida de conciencia para decir no, no a la ilegalidad y sí a la solidaridad, que esta no es una gota en el océano, sino el elemento indispensable para purificar sus aguas, constatando que hoy el mar de la convivencia humana está contaminada por esta precariedad que habla, que hiere incluso en ciudades europeas como Marsella, que afrontan tensiones comunitarias y un aumento de la criminalidad. El Papa insistió en un punto una vez más en la urgencia de una sacudida de conciencia para decir no, no a la ilegalidad y sí a la solidaridad. De hecho, en su afirmación, el verdadero mal social no estriba tanto en el crecimiento de los problemas, sino en el declive de nuestra atención a los más vulnerables, los jóvenes abandonados a su suerte, que son presa fácil de la delincuencia, las familias asustadas, temerosas del futuro, los ancianos solos, los niños no nacidos, los gritos de dolor que se elevan desde África del Norte y Oriente Próximo, incluidos los cristianos que huyen de la persecución. Totalmente de acuerdo. Y luego hay un grito de dolor que es el que más retumba de todos y que está convirtiéndose en el Mare Nostrum, en Mare Mortum, que es el Mediterráneo de cuna de civilización, en tumba de la dignidad. Sobre la migración dice no es una emergencia, sino una realidad que vive nuestro tiempo. Reflexionando sobre este punto, en la segunda característica de Marsella, una gran ciudad portuaria abierta a este mar con una historia de inmigración y emigración, el Papa Francisco denunció el hecho de que varias obras o varias otras ciudades mediterráneas hayan cerrado sus puertos, alimentando los temores de la gente, invasión y emergencia, entre comillas, pero quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida, aclaró Francisco. En cuanto a la emergencia, remarcó en este punto que el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, siempre oportuna para agitar la propaganda alarmista, sino más bien una realidad de nuestro tiempo, un proceso que involucra a 3 continentes en torno al Mediterráneo y que además de esta debe ser gobernado con sabia clarividencia, con una responsabilidad europea capaz de afrontar unas dificultades objetivas. También en este caso señaló, el Mediterráneo es un ensayo del mundo con los países más pobres del sur,
asolados por la inestabilidad, los regímenes, las guerras e incluso la desertización, que se dirigen al norte más rico. También en este caso, prosiguió, el Mediterráneo es un espejo del mundo, con el sur volviéndose hacia el norte, con tantos países que en vías de desarrollo, afligidos por esta inestabilidad, los regímenes, las guerras y la desertificación, que miran a aquellos acaudalados en un mundo globalizado en el que todos estamos conectados, pero en el que las diferencias nunca habían sido tan profundas. Acoger, proteger, promover e integrar. En este punto, reconociendo las dificultades actuales para acoger, proteger, promover e integrar a las personas no deseadas, insistió en que el criterio principal no puede ser la conservación del propio bienestar, sino la salvaguardia de la dignidad humana, refiriéndose a la terrible lacra de la explotación de los seres humanos. Así lo indicó, que la solución no es rechazar, sino garantizar en la medida de las posibilidades de cada uno un amplio número de entradas legales y regulares sostenibles, gracias a una acogida justa por parte del continente europeo en el marco de la cooperación de los países de origen. Reconoció además que la integración es laboriosa pero de amplias miras, ya que prepara el futuro que nos guste o no será, juntos o no lo será. La asimilación, que no tiene en cuenta las diferencias y permanece rígida en sus propios paradigmas, deja un cambio que la idea prevalezca sobre la realidad y compromete el futuro, aumentando las distancias y provocando la formación de guetos, que provoca hostilidad e intolerancia, y necesitamos la fraternidad como el propio pan. Testimoniar el Evangelio de la caridad y la fraternidad, recordando que el puerto de Marsella es también una puerta de la fe. El Papa subrayó aquí a continuación: el deber de los cristianos es dar testimonio, así sería, el deber de los cristianos de testimoniar la predicción del Señor por los pobres y el Evangelio de la caridad y la fraternidad. No estamos llamados a añorar los tiempos pasados, ni tampoco a redefinir la relevancia eclesial. Dijo además: estamos llamados a dar testimonio, no a abordar el Evangelio con palabras, sino a darle carne, físico. Afirmó, citando el ejemplo de San Carlos de Forcol, el hermano universal de los mártires de Argelia, pero también en tantos operadores de caridad que hoy tenemos. Adorar a Dios y servir al prójimo, eso es lo que cuenta, no la relevancia social o la importancia numérica, sino la fidelidad al Señor y al hombre. Refiriéndose así a la última imagen, la del faro, el Papa Francisco subrayó aquí la necesidad para las iglesias mediterráneas de encontrar rutas mucho más sinérgicas para afrontar los desafíos de la región. En este sentido, sugirió considerar también la oportunidad de una conferencia de obispos mediterráneos que permita más posibilidades de intercambio y que dé mayor representatividad eclesial a la región, y pensando también en la cuestión portuaria y migratoria, trabajar por una pastoral específica aún más coordinada, de manera que las diócesis más expuestas puedan asegurar una mejor asistencia espiritual y humana
a las hermanas y hermanos que llegan necesitados. Los jóvenes son luz que indica el camino del futuro. A continuación, él señaló el papel que tenemos los jóvenes como la luz, me incluyo, como la luz que señala el rumbo futuro en el Mediterráneo, subrayando de nuevo la importancia crucial de la educación para ayudar a superar estas barreras y superar estos prejuicios. Llamó también la atención en particular sobre las universidades como laboratorios de sueños, donde los jóvenes maduren encontrándose, conociéndose y descubriendo culturas y contextos cercanos y diferentes al mismo tiempo. Así se rompen prejuicios, se curan heridas y se evitan retóricas fundamentalistas, así lo señaló, añadiendo además que la Iglesia bien puede contribuir a ello poniendo sus redes de formación al servicio y animando una creatividad de la fraternidad. En este punto final, una nueva teología mediterránea para evitar el mal uso de esta religión. Por último, el Papa Francisco abogó por una teología mediterránea que desarrolle un pensamiento adherido a la realidad casa de lo humano y no solamente del dato técnico, capaz de unir a las generaciones vinculando memoria con futuro y de promover con originalidad este camino ecuménico entre cristianos, así como el diálogo entre creyentes de distintas religiones, para sustraerse a todo uso violento e instrumental, conscientes de que la confesión de su grandeza presupone en nosotros la humanidad del que él busca. Continuando con el periplo del Papa allá en Marsella, y seguimos revisando sus reflexiones. El Papa Francisco se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron. El jefe de Estado estaba sentado en primera fila en el auditorio del Palacio del Faro para escuchar el discurso del pontífice, muy interesante, en la sesión conclusiva de los encuentros mediterráneos. Luego, en este salón de honor de María tuvo lugar el encuentro privado y el saludo de la familia. Al mismo tiempo se realizó el encuentro entre el cardenal Parolin y el primer ministro Borne. Me tomo de Vatican News. La mañana de este sábado 23 de septiembre, el Papa Francisco se reunió con el presidente de Francia, de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el salón de honor del Palacio del Faro. Antes de este encuentro, ambos se habían ya saludado en la terraza delante del auditorio del Palacio del Faro de Marsella, donde se realizó la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo. El diálogo en privado y saludo a la familia, pues alrededor de estas 11:30 de la mañana, allá el Santo Padre y el presidente de Francia, quien estuvo acompañado por su esposa Brigitte, se reunieron en forma privada en el salón de honor del Palacio del Faro. Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado oficial. Después de la foto oficial tuvo lugar una conversación privada. No sé de qué hablarían, seguramente algo, seguida de la presentación de la familia y el intercambio de dones. Bueno, entonces, en esta reunión con la primera ministra de Francia, al mismo tiempo, en la sala contigua, también informó la sala de prensa de la Santa Sede que tuvo lugar un breve encuentro entre el cardenal secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin y la primera ministra de Francia Elisabeth Borne, en presencia del sustituto de la secretaria de Estado Edgar Peña Parra, del nuncio apostólico en Francia, arzobispo titular de
de Canosa, Monseñor Celestino Migliori, y de un consejero por ahí de la Nunciatura. Al finalizar este encuentro con el presidente de la República Francesa, el Santo Padre regresó en coche al arzobispado de Marsella, donde almorzaría en privado. Qué rico. Buen provecho. Entonces, siguiendo con la información, su periplo por acá en Marsella, el Papa visita a las misioneras, de la caridad. La fraternidad es una profecía, manifestó. La primera cita de este día del Papa Francisco en Marsella fue el encuentro en privado en la casa de las hermanas de la Madre Teresa en Saint-Maurent, con un grupo de personas en situación de grave dificultad económica asistidas por estas religiosas. El testimonio de Sor Crosvita, así se llama, en cada uno de ellos vemos a Cristo. Dar la mano es un gesto de fraternidad y vivir como hermanos es una profecía. El Papa Francisco sonríe mientras habla, dirigiéndose a una audiencia que ha hecho de esta profecía su misión. El segundo día de Santo Padre en Marsella se abre con un encuentro privado con algunas de estas personas que atraviesan graves dificultades económicas, y se desarrolla en la casa de las misioneras de la caridad, estas religiosas de Madre Teresa de Calcuta en Saint-Maurent. Vivir como hermanos. Gracias por su acogida, manifestó el Papa. Dice, todos somos hermanos, esto es importante, la fraternidad. Muchas veces nuestras civilizaciones continúan seguido atentamente por las religiosas y los invitados. Nos lleva a vivir como enemigos y como extraños. El gesto profético es vivir como hermanos, y esto es una profecía, la de una fraternidad que va más allá de pensamientos políticos y religiosos. El saludo del Papa es un fuerte agradecimiento a las religiosas. Gracias por su testimonio, le dice, y él está feliz de estar en ese lugar. La acogida a los pobres, los Sor Crosvita, escuchar con emoción al Papa desde hace ya 2 años. En Marsella, ella y sus hermanas dirigen un comedor social para los pobres que acoge a 50 personas a la vez, 3 o 4 veces al día, de 9:30 a 11:30, y en un día puede atender hasta 250 personas. Son pobres, explica la religiosa, algunos viven en la calle. Recientemente hay un grupo de personas que han llegado de Sudán, no tienen dónde quedarse, duermen en la calle. Luego también hay gente que si tiene dónde dormir, no tiene cómo comer. Los encontramos aquí desde primera hora de la mañana. Esta es la realidad. Hay que ver a Cristo en la otra persona. Entre los que nacen o los que hacen cola para comer, además de los inmigrantes, también están los franceses, personas que han tenido problemas y que no pueden mantenerse a sí mismos. Las religiosas no hacen preguntas, acogen y extienden la mano nada más. Simplemente cuando les preguntamos cómo están, cómo estás, hay como que te empiezan a decir, y eso es muy bueno para ellos porque no tienen con quién desahogarse. A veces también hay confusión, pero siempre es por eso, porque está la angustia de no poder hacerlo y tienen esa necesidad de desahogarse con alguien, y a veces hablando, otras veces están un poco más agitadas. Y para finalizar, en esta es la profecía de acogida, de fraternidad que tiene Sor Crosvita, y sus hermanas testimonian al Papa, a quien le habían pues hablado de su misión, viendo a Cristo en el otro, en las otras personas. Cualquier persona que se acerque a nosotros y con quien nos encontramos, ahí está Cristo. Este es el signo de fraternidad, solidaridad.